La mañana en la ciudad era de un gris plomo, de ese tipo de gris que parece pesar sobre los hombros de la gente. El viento soplaba frío entre los rascacielos del distrito financiero, cortando la respiración y obligando a los transeúntes a hundir la cara en sus bufandas, caminando rápido, siempre rápido, sin mirar a los lados. En este mundo de cristal y concreto, detenerse era un pecado. Mirar a los ojos a un desconocido era un riesgo que nadie quería correr. Nadie notó a la chica sentada en la solitaria banca de la esquina, justo frente a la imponente Torre Montenegro. Y si la notaron, hicieron lo que todos aprenden a hacer en la gran ciudad: fingir que no existía, convertirla en parte del paisaje urbano, como un semáforo roto o una bolsa de basura olvidada. Ella, Paloma, se abrazaba a sí misma tratando de conservar el poco calor que le quedaba. Su abrigo, 3 tallas más grande y desgastado por inviernos ajenos, era su única barrera contra el mundo. Tenía el cabello oscuro y enmarañado, ocultando un rostro que, bajo la suciedad de la calle, conservaba una juventud dolorosa. Sus manos, agrietadas por el frío, sostenían una mochila vieja contra su pecho, con una fuerza desesperada, como si dentro de esa tela raída guardara las joyas de la corona, o algo mucho más valioso: su propia vida. A las 8 en punto, un auto negro, blindado y brillante se detuvo frente a la entrada principal del edificio. El chófer, un hombre robusto y serio, bajó apresuradamente para abrir la puerta trasera. De la oscuridad del vehículo emergió un zapato de cuero italiano impecable, seguido por la figura imponente de Ignacio Montenegro. Ignacio era la definición del éxito. A sus 40 años, era uno de los CEOs más poderosos del continente. Su traje estaba cortado a la medida, su postura era rígida, militar, y su rostro parecía esculpido en piedra. No sonreía. Hacía años que Ignacio Montenegro había olvidado cómo sonreír de verdad. Su vida era una sucesión interminable de números, fusiones, adquisiciones y soledad. Una soledad tan vasta y lujosa como su ático en la cima de la ciudad. Ajustó los puños de su camisa y verificó la hora en su reloj suizo. Cada segundo de su vida valía miles de dólares. No tenía tiempo que perder. Comenzó a caminar hacia las puertas giratorias, ignorando el frío, ignorando el ruido del tráfico, ignorando al mundo. Pero entonces sucedió. Fue un detalle minúsculo, un rayo de luz, quizás, o un movimiento involuntario. Ignacio giró la cabeza levemente hacia la izquierda, hacia la banca de la esquina, y sus miradas se cruzaron. Los ojos de Paloma no pedían limosna. No había en ellos la súplica habitual que Ignacio veía en los desfavorecidos. Sus ojos grandes y oscuros estaban llenos de un cansancio antiguo, de una resignación silenciosa, pero también de una dignidad que lo golpeó en el pecho como un mazo. Ignacio se detuvo en seco. El mundo a su alrededor pareció congelarse. El sonido de las bocinas se volvió lejano. No fue lástima lo que sintió. No fue curiosidad. Fue una punzada eléctrica, profunda y dolorosa, que recorrió su espina dorsal. Fue una sensación de déjà vu, como si el pasado, ese pasado que él había enterrado bajo capas de trabajo y dinero, hubiera decidido volver de golpe, sin pedir permiso. Esa mirada, esa forma de sostener la mochila, le recordó algo, o a alguien. «Señor Montenegro, llegamos tarde a la junta», dijo su asistente personal, que apareció a su lado con una tablet en la mano. Ignacio no respondió. Su mente racional le gritaba que siguiera caminando. «Es solo una vagabunda», le decía su lógica de empresario. «No tienes tiempo, tienes una empresa que dirigir, tienes una imagen que mantener». Ignacio Montenegro no era un hombre que se permitiera distracciones. Su vida era orden, control y un absoluto silencio emocional. Desde la desaparición de su hermano menor, Tomás, hacía ya 5 largos años, Ignacio había construido una armadura alrededor de su corazón. Había aprendido que sentir demasiado era peligroso. Sentir dolía. La esperanza era una trampa cruel. Por eso giró el cuerpo para seguir hacia la entrada. Dio 2 pasos.
pero no pudo dar el tercero. Una fuerza invisible, una gravedad que no entendía, lo obligó a detenerse de nuevo. Recordó la voz de Tomás, resonando en su memoria como un eco fantasma. A veces, Nacho, lo único que se necesita es que alguien te vea, que te vea de verdad. Ignacio apretó la mandíbula con fuerza, tensando los músculos del cuello. Maldijo por lo bajo. Contra toda lógica, contra todo protocolo de seguridad, dio media vuelta y caminó directamente hacia la chica de la banca. Paloma, al ver al hombre de traje acercarse, se tensó. Su primer instinto fue huir. En la calle, cuando alguien poderoso se acerca a ti, rara vez es para algo bueno. Generalmente es para echarte, para insultarte o para llamar a la policía. Ella se puso de pie torpemente. Sus piernas temblaban, no sabía si por la falta de comida o por el miedo puro. Apretó las correas de su mochila hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Perdón», susurró ella, con una voz ronca por el desuso. «No quería molestar. Ya me voy. Solo estaba descansando un momento». Ignacio se detuvo a 1 metro de distancia. La observó con una atención clínica casi obsesiva. Vio la suciedad en sus mejillas, sí, vio la ropa gastada, pero también vio que sus uñas, aunque rotas, estaban limpias. Vio que su postura, a pesar del miedo, era recta. Había una nobleza en su miseria que no encajaba con el estereotipo. «¿Qué necesitas?», preguntó Ignacio. Su voz salió seca, profesional, acostumbrada a dar órdenes. La chica dudó, tragó saliva, y Ignacio pudo ver el movimiento nervioso en su garganta. Ella miró hacia el edificio de cristal a espaldas de él y luego volvió a mirarlo a los ojos. «Vi el anuncio», dijo, casi en un susurro. «En el periódico que alguien tiró a la basura. Decía que buscaban una asistente». Ignacio parpadeó, sorprendido. Una chica de la calle aplicando para un puesto corporativo de alto nivel. En cualquier otro día se habría reído o habría llamado a seguridad. Frunció el ceño. «Es una vacante para asistente ejecutiva», dijo él sin crueldad, pero con la frialdad de los hechos. «Se requieren idiomas, títulos universitarios, experiencia en gestión, una presencia impecable». Miró su ropa vieja. No tuvo que decir nada más. La realidad era un espejo cruel. Paloma bajó la cabeza. Asintió lentamente, como quien recibe un golpe que ya esperaba. «Lo sé», dijo, y su voz se quebró ligeramente. «Sé que no tengo el perfil, sé que es ridículo, pero...». Levantó la vista de nuevo, y esta vez sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. «Solo quería que alguien me escuchara 5 segundos. No pido dinero, no pido caridad, solo 5 segundos de ser tratada como una persona». 5 segundos. Ignacio miró su reloj. Tenía a la junta directiva esperando. Tenía millones en juego. Pero miró a la chica y vio a Tomás. Vio a su hermano perdido en esos ojos oscuros y desesperados. El corazón de Ignacio, ese órgano que él creía haber convertido en piedra, dio un vuelco doloroso. «Habla», ordenó. La chica tomó aire, llenando sus pulmones como si fuera a sumergirse bajo el agua. «Mi nombre es Paloma. No tengo casa, no tengo familia. El mundo me ha olvidado, pero sé trabajar. Aprendo rápido, tengo buena memoria y soy leal». Dio un paso pequeño hacia él, impulsada por la desesperación. «Si me da una oportunidad no le fallaré. No tengo a dónde ir, así que mi vida será este trabajo». Las palabras eran simples, pero la forma en que las dijo, con esa mezcla de fragilidad y fuerza bruta, atravesó la armadura de Ignacio como una flecha. Era absurdo, era ilógico, era un riesgo corporativo y personal. «¿Por qué aquí?», preguntó él intrigado. «Podrías buscar en un restaurante, en una tienda. ¿Por qué en la Torre Montenegro?». Paloma bajó la mirada hacia sus zapatos rotos y luego hacia la inmensa torre de cristal. «Porque este edificio representa todo lo que nunca tuve. Seguridad, techo, futuro, y porque necesito creer que todavía existe gente capaz de ver más allá de la apariencia. Necesito creer que no todos están ciegos». Hubo un silencio largo. El viento sopló más fuerte,
moviendo la corbata de seda de Ignacio y el cabello sucio de Paloma. La gente entraba y salía del edificio, lanzando miradas de desaprobación a la escena. ¿Qué hace el CEO hablando con esa indigente?, parecían decir sus ojos. Ignacio exhaló lentamente, soltando un aire que se convirtió en vapor blanco por el frío. Tomó una decisión impulsiva, una de esas decisiones que cambian el destino para siempre. «Entra», dijo. Los ojos de Paloma se abrieron desmesuradamente. «¿Qué? Te daré una entrevista», dijo Ignacio, recuperando su tono de mando. «Tienes 5 minutos. Si no me convences, te vas. Si robas algo, llamo a la policía. ¿Entendido?» Paloma asintió frenéticamente, incapaz de hablar. «Sí, señor. Entendido. Sígueme». Ignacio dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el edificio. Paloma se ajustó la mochila al hombro y corrió para alcanzarlo, cojeando ligeramente. Mientras cruzaban las puertas giratorias y entraban al calor del vestíbulo, Ignacio notó un detalle inquietante por el reflejo del vidrio. Paloma no solo sostenía su mochila, la protegía, la abrazaba con una intensidad defensiva, como si temiera que en cualquier momento alguien se la arrancara. Ignacio no lo sabía aún, pero ese instinto de protección no era por la ropa vieja ni por algún trozo de pan guardado. Dentro de esa mochila, oculto en un bolsillo interior cosido a mano con hilo dental, había un papel doblado en 4 partes, un billete antiguo, manchado y arrugado, un billete escrito por una mano que Ignacio conocía mejor que la suya propia. Un mensaje desde la tumba, o desde algún lugar peor, que estaba a punto de entrar en su vida, subiendo en ascensor directo hacia el piso más alto de su existencia, listo para detonar la bomba emocional que lo destruiría por completo. Ignacio cree que está haciendo una obra de caridad para calmar su conciencia, pero no tiene idea de que acaba de invitar a su propia destrucción. Mientras las puertas del ascensor se cierran, aislando a la mendiga y al millonario en una caja de metal, el secreto en la mochila de Paloma late como un segundo corazón. El ascensor de la Torre Montenegro no era una simple máquina de transporte, era una cápsula de aislamiento. Subía a una velocidad vertiginosa, dejando atrás el ruido de la ciudad, piso por piso. Dentro de esa caja de acero y espejos, el silencio era absoluto, denso, casi irrespirable. Ignacio permanecía inmóvil, mirando los números digitales que cambiaban rápidamente. 10, 20, 30. Paloma, a su lado, se había encogido en una esquina, tratando de ocupar el menor espacio posible. El contraste era violento. Ignacio olía a loción costosa, a sándalo y tabaco fino. Paloma olía a lluvia estancada, a humo de autobús y a esa humedad fría que se impregna en la ropa cuando no se tiene dónde secarla. Ignacio la observó de reojo a través del reflejo en la puerta metálica. La vio temblar. No eran temblores grandes, sino vibraciones constantes, como las de un animal acorralado que espera el golpe final. Ella abrazaba su mochila contra el pecho con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «¿Qué llevas ahí?», pensó él, sintiendo nuevamente esa punzada de curiosidad irracional, pero no preguntó. El ding suave del ascensor anunció la llegada al piso 40. Las puertas se abrieron, y el mundo cambió. El último piso era conocido como el Olimpo. Todo era blanco, mármol, vidrio transparente y luz natural. El aire acondicionado mantenía una temperatura perfecta, primaveral, ajena al invierno gris de afuera. Había un olor aséptico, limpio, casi intimidante. Cuando Ignacio salió del ascensor seguido por la pequeña figura de abrigo sucio, el efecto fue inmediato. El murmullo constante de los teléfonos y los teclados se detuvo. Una secretaria dejó una taza de café a medio camino de su boca. Un grupo de ejecutivos que reía cerca de un ventanal se quedó en silencio. 30 pares de ojos se clavaron en Paloma. No había bienvenida en esas miradas. Había confusión, luego incredulidad y finalmente un desprecio apenas disimulado. Paloma sintió cada mirada como una quemadura en la piel. Bajó la cabeza, dejando que su cabello enmarañado le cubriera el rostro, deseando volverse invisible. Sus zapatos viejos, con las suelas gastadas,
hicieron un sonido chirriante sobre el mármol pulido, un sonido que pareció retumbar como un disparo en el silencio de la oficina. «¿Quién es ella?», susurró una mujer rubia, impecablemente vestida, a su compañera de escritorio. No se molestó en bajar la voz lo suficiente. Se perdió el servicio de limpieza. Paloma se detuvo paralizada. Ignacio también se detuvo. Escuchó el comentario. Giró la cabeza lentamente hacia la mujer rubia. No dijo nada. Solo la miró con esa frialdad característica que podía congelar una sala de juntas. La mujer palideció y fingió concentrarse en su computadora. «Camina», dijo Ignacio a Paloma, suave pero firme. «No te detengas por el ruido». Avanzaron hasta la recepción principal, donde una figura imponente los esperaba. Claudia Rivas, la directora de Recursos Humanos. Claudia era la guardiana de la puerta, una mujer de 45 años, elegante, astuta y eficiente, que había eliminado las emociones de su trabajo hacía mucho tiempo. Para ella, las personas eran recursos, y los recursos defectuosos se descartaban. Cuando vio a Ignacio, sonrió profesionalmente, pero cuando sus ojos bajaron hacia Paloma, la sonrisa se desvaneció como si alguien hubiera apagado la luz. Su mirada escaneó a la chica de arriba abajo, el abrigo grande, las manos sucias, la mochila vieja. Su nariz se arrugó imperceptiblemente. «Ignacio», dijo Claudia, con un tono de controlada alarma, «no sabía que tenías visitas de caridad hoy. ¿Llamo a seguridad para que la acompañen a la salida?» Paloma dio un paso atrás, lista para huir. Pero Ignacio se interpuso. «No es una visita, Claudia, es una postulante». El silencio en la recepción se hizo aún más profundo. Claudia parpadeó, incrédula. Soltó una risa nerviosa, corta y seca. «¿Perdón? Creo que no entendí bien. ¿Postulante? ¿Para qué puesto? ¿Limpieza? ¿Mensajería externa?» «Para mi asistente personal», respondió Ignacio. Claudia perdió la compostura por un segundo. Su boca se abrió ligeramente. «Ignacio, por favor, hablemos en privado. Esto es absurdo. La imagen de la empresa, los protocolos, la higiene...» «Entrevístala», cortó él. «Ahora». Claudia se cruzó de brazos, recuperando su autoridad. «Como jefa de recursos humanos, mi deber es filtrar perfiles que no cumplen con los estándares mínimos de la compañía, señor Montenegro». Y ella señaló a Paloma con un bolígrafo de oro. «No solo no cumple el perfil, ella no pertenece a este mundo. Mírala. Ni siquiera puede sostenernos la mirada». Era verdad. Paloma miraba al suelo temblando. Ignacio sintió una oleada de ira caliente. Recordó a Tomás llegando a casa golpeado porque unos niños ricos se habían burlado de su ropa. Se acercó a Claudia, invadiendo su espacio personal. «Tienes razón, no pertenece a este mundo de tiburones. Y quizás por eso la necesito. Tienes 10 minutos. Sala 3. Si no la entrevistas tú, lo haré yo y revisaré tu contrato después». Claudia se puso rígida. Tragó saliva. Asintió bruscamente. «Muy bien. Sala 3. Se giró hacia Paloma con frialdad militar. «Sígueme. Y por favor, trata de no tocar nada». Paloma miró a Ignacio una última vez. Sus ojos gritaban gracias y terror al mismo tiempo. «Ve», le dijo él, «solo di la verdad». Dentro de la sala 3 el aire era tenso. Claudia se sentó al otro lado de una mesa de cristal inmaculada. Abrió una carpeta vacía solo para tener algo que hacer con las manos. «Nombre completo», disparó. «Paloma. Solo Paloma. No uso apellidos desde hace tiempo». «Sin apellido». «Bien. ¿Estudios?» «Terminé la secundaria. Iba a empezar la técnica, pero la vida pasó». «¿Idiomas?» «Español. Y el idioma de la calle, que es saber cuándo callar y cuándo correr». Claudia dejó de escribir. Se quitó las gafas y miró a la chica con desdén. «Mira, niña, no sé qué historia triste le contaste al señor Montenegro para que te dejara subir, pero seamos realistas. Aquí manejamos millones de dólares. Aquí la gente tiene maestrías en Europa. Tú vives en la calle.
No tienes ropa, probablemente no tienes dónde bañarte, y seamos honestas, hueles a problemas. Paloma apretó los puños sobre sus rodillas. La vergüenza le quemaba las orejas. «Tengo hambre», dijo Paloma de repente, con voz firme. Claudia se sorprendió. «¿Qué?» «Tengo hambre de comida, sí, pero también tengo hambre de una oportunidad. Ustedes tienen maestrías, sí, pero nunca han tenido que administrar 3 monedas para sobrevivir una semana. Nunca han tenido que negociar por su vida en un callejón oscuro. Yo aprendo rápido porque si no aprendo, no como. Si no aprendo, muero». Paloma levantó la vista y por primera vez miró a Claudia a los ojos con fuego. «No necesito su lástima, necesito un trabajo. Si me da una tarea y no la cumplo, me voy y no vuelvo nunca. Pero no me diga que no valgo nada solo porque mi abrigo está sucio». Claudia se quedó en silencio unos segundos. Hubo un destello de sorpresa en sus ojos fríos. Quizás, solo quizás, vio algo allí, pero el prejuicio era más fuerte. Cerró la carpeta de golpe. «Discurso conmovedor, pero insuficiente. Lo siento. No tienes el perfil. Puedes retirarte». Paloma sintió que el suelo se abría. Todo había terminado. Se levantó despacio, derrotada. Ajustó su mochila. «Gracias por su tiempo», susurró. Caminó hacia la puerta. Puso la mano en el pomo de metal frío. La puerta se abrió desde afuera antes de que ella pudiera girarla. Era Ignacio. Había estado escuchando detrás del vidrio. Entró en la sala ignorando a Paloma y miró a Claudia. «Contrátala». «Ignacio», protestó Claudia. «Es una locura. No sabe usar el software, no tiene presencia». «Un periodo de prueba», dijo él con voz de sentencia. «Un día, hoy, sin salario oficial todavía. Solo observación». Ignacio se giró hacia Paloma. «¿Oíste lo que dijo ella? Cree que no puedes, cree que eres un error». Se inclinó un poco hacia ella, mirándola intensamente. «Demuéstrale que se equivoca, tienes un día. No lo desperdicies». Paloma sintió que el aire volvía a sus pulmones. Asintió frenéticamente. «No lo haré, señor. Lo juro». 2 horas después, la locura del CEO era el chisme de todo el edificio. Paloma había sido instalada en un pequeño escritorio auxiliar en un rincón del pasillo, lejos de la vista principal, pero cerca de la oficina de vidrio de Ignacio. Le dieron tareas simples: archivar documentos viejos, triturar papeles, organizar carpetas por color. Ella trabajaba con una concentración maníaca. No miraba el celular, no tenía, no iba al baño, no tomaba agua, solo trabajaba. Sus manos se movían rápido, ordenando el caos ajeno. Pero el Olimpo no perdonaba intrusos. Un ejecutivo joven, Rodrigo, conocido por su arrogancia y sus trajes a medida, pasó junto a su escritorio. Se detuvo, sosteniendo un café latte en la mano. Sonrió con malicia a sus compañeros y se acercó a Paloma. «Oye», dijo, golpeando levemente el escritorio con los dedos. «Aquí huele raro, ¿no? Como a basura mojada». Paloma se congeló. No levantó la vista. Siguió ordenando papeles, aunque sus manos temblaban. «¿Te comieron la lengua los ratones?», insistió Rodrigo riendo. Acercó su café a la nariz de ella. «Toma, huele esto. Es café de verdad, no del que buscan en los contenedores». Algunas risas estallaron en el fondo de la oficina. Risas crueles, de gente que se siente superior. Paloma sintió una lágrima caliente picarle en el ojo. Se mordió el labio hasta sentir el sabor metálico de la sangre para no llorar. «No llores, no les des el gusto». Desde su oficina acristalada, Ignacio lo vio todo. Estaba firmando un contrato millonario, pero su atención estaba en el pasillo. Vio la postura de Rodrigo. Vio la humillación en los hombros caídos de Paloma. Vio las risas. El bolígrafo en la mano de Ignacio se partió. La tinta negra manchó sus dedos impecables. Sintió una furia que no sentía hacía años. Una furia protectora, oscura y violenta. No era solo un jefe viendo una injusticia laboral. Era un hombre viendo cómo el mundo intentaba aplastar una vez más a alguien indefenso. Se puso de pie bruscamente.
manchando el documento con la tinta de sus dedos. No iba a quedarse mirando. Ignacio sale de su oficina como una tormenta silenciosa, con las manos manchadas de tinta negra que parecen sangre oscura. Mientras avanza por el pasillo hacia el grupo que se burla de Paloma, todos callan, presintiendo el desastre. Pero lo que Ignacio está a punto de hacer no es solo defender a una empleada, es declarar una guerra abierta contra su propia empresa y sus prejuicios. Ignacio salió de su oficina caminando a paso firme, con esa autoridad que hace temblar el suelo. No gritó. Los hombres verdaderamente poderosos no necesitan gritar para ser escuchados, les basta con estar presentes. En el pasillo, las risas crueles de Rodrigo y su séquito se cortaron de golpe, como si alguien hubiera bajado el interruptor de la luz. El silencio que siguió fue denso, pesado. Rodrigo, que segundos antes se sentía el rey del mundo, humillando a la chica nueva, vio acercarse al CEO y su sonrisa se transformó en una mueca de terror. Ignacio se detuvo justo detrás de Paloma, quien seguía encogida, intentando desaparecer entre los papeles. Él puso una mano suave pero firme sobre el respaldo de su silla. Un gesto de posesión, un gesto de escudo. «Repítelo», dijo Ignacio. Su voz era tranquila, pero tenía el filo de una navaja. Rodrigo palideció. «Señor Montenegro, yo solo estábamos bromeando. Ya sabe, para romper el hielo con la nueva». Ignacio no parpadeó. Miró el vaso de café en la mano de Rodrigo y luego miró a Paloma. «¿Bromeando?», preguntó Ignacio, acercándose un paso más a Rodrigo, invadiendo su espacio. «¿Decirle a una colega que huele a basura es tu forma de hacer networking?». Rodrigo tragó saliva. El sudor frío comenzó a perlar su frente. «No quise decir eso, señor. Fue un malentendido». «Te escuché, Rodrigo», cortó Ignacio. «Y te voy a decir lo que huele mal aquí. No es ella, es tu actitud. Es la arrogancia de creer que tu traje de $1000 te hace mejor persona que alguien que lucha por sobrevivir». Ignacio se limpió la tinta de los dedos con un pañuelo de seda que sacó de su bolsillo, sin dejar de mirar a los ojos al ejecutivo junior. «En esta empresa valoramos el talento, no el ego. Ella está aquí porque yo lo decidí. Si tienes un problema con ella, tienes un problema conmigo, ¿está claro?». «Sí, señor». «Clarísimo», balbuceó Rodrigo. «Bien, ahora discúlpate y tráele un café, de verdad». El rostro de Rodrigo se puso rojo de humillación, pero no tenía opción. Murmuró una disculpa rápida y salió corriendo hacia la cafetería. El resto de los empleados volvió a sus tareas inmediatamente, con el miedo calado en los huesos. Ignacio se giró hacia Paloma. Ella lo miró con los ojos muy abiertos, llenos de incredulidad. Nadie nunca la había defendido así. «Sigue trabajando», le dijo él, volviendo a su tono profesional. «No dejes que te distraigan». Pero mientras regresaba a su oficina, Ignacio sintió que el corazón le latía desbocado. Se apoyó contra la puerta cerrada de su despacho y cerró los ojos. La imagen de Tomás vino a su mente. Tomás, pequeño y asustado, volviendo de la escuela con la mochila rota. «Esta vez no», murmuró Ignacio para sí mismo. «Esta vez no voy a llegar tarde». Las horas pasaron. Llegó el mediodía, la hora del almuerzo. La oficina se vació. Los ejecutivos salieron en grupos hacia restaurantes caros de la zona, hablando de acciones y vinos. Paloma se quedó sola. Esperó a que no hubiera nadie. Se levantó con cuidado. Tomó su mochila y caminó hacia la pequeña cafetería de empleados, en el rincón más alejado del piso. No tenía dinero para comprar nada de las máquinas expendedoras. No tenía un tupper con comida casera. Se sentó en una mesa apartada, frente a una ventana que daba a la ciudad gris. Ignacio, que había decidido saltarse su almuerzo de negocios, salió de su oficina buscando un café. Al pasar cerca de la cafetería, la vio. Se detuvo, oculto tras una columna, observándola. Lo que vio le rompió el alma en pedazos. Paloma abrió su mochila con la delicadeza de quien manipula explosivos. De adentro sacó un pequeño envoltorio de papel servilleta manchado de grasa vieja. Lo abrió.
Había un pan, un simple pan, pequeño, duro, que quizás había conseguido el día anterior. No lo mordió con hambre voraz, aunque Ignacio sabía que debía estar hambrienta. No. Con una precisión quirúrgica, Paloma partió el pan en 2 mitades exactas. Tomó una mitad y se la llevó a la boca, masticando despacio, saboreando cada migaja, cerrando los ojos como si fuera un manjar. La otra mitad la volvió a envolver con cuidado extremo en el papel, y la guardó de nuevo en el fondo de su mochila. Ignacio sintió un nudo en la garganta tan grande que casi no podía respirar. Sin pensar, salió de su escondite y entró en la cafetería. «¿Por qué guardas la otra mitad?», preguntó. Su voz salió ronca, sin el filtro de sí o. Paloma dio un salto en la silla, asustada. Trató de esconder la mochila. «Perdón, señor, yo no estoy ensuciando nada. No te estoy regañando», dijo él, acercándose y sentándose en la silla frente a ella. Algo que jamás hacía con un empleado. «Solo quiero saber. ¿Tienes hambre? ¿Por qué no te lo comes todo?». Paloma bajó la mirada a sus manos vacías sobre la mesa. Hubo un silencio largo, solo roto por el zumbido del refrigerador. «Porque no sé qué pasará mañana», respondió ella en un susurro. «Hoy es un buen día. Hoy tengo techo y media ración. Pero mañana el mundo puede volver a ser malo». Levantó la vista y sonrió. Una sonrisa triste, pero llena de una sabiduría que no correspondía a su edad. «Guardo la mitad por si mañana no hay nada. En la calle aprendes que el futuro no está garantizado, señor. El hambre sí». La respuesta fue simple, brutal. Ignacio se quedó sin palabras. Él, que planificaba estrategias a 5 años, que tenía seguros de vida, cuentas de ahorro, inversiones, se sentía pequeño, ridículo frente a esa lógica de supervivencia pura. Por primera vez en años, Ignacio Montenegro sintió vergüenza de su propio privilegio. «¿Siempre comes así?», preguntó con la voz más suave que había usado en años. «Cuando puedo», dijo ella. «A veces no hay nada que partir». En ese momento, la puerta de la cafetería se abrió. Era Claudia Rivas. Venía con una carpeta bajo el brazo y cara de pocos amigos. Se detuvo al ver a Ignacio sentado con la indigente. «Ignacio», dijo seca, «necesitamos hablar. Ahora». Ignacio se levantó, no sin antes mirar a Paloma una última vez. «Termina de comer», le dijo. «Todo». «Pero come. Mañana habrá más. Te lo prometo». Salió al pasillo con Claudia. Ella no esperó a llegar a una sala privada. «Esto no funciona, Ignacio. El equipo está incómodo. Acabo de recibir 3 quejas anónimas. Dicen que su presencia es perturbadora. Además, cometió un error hace 1 hora. Envió un archivo interno a la bandeja de salida general. Es un riesgo de seguridad». Ignacio la miró fríamente. «¿Un archivo? ¿Ese es el gran crimen?». «Es incompetencia», insistió Claudia. «No podemos salvar a todo el mundo, Ignacio. Esto es una empresa, no una iglesia. Tienes que dejarla ir. Hoy mismo, esa frase. No podemos salvar a todo el mundo», fue el detonante. Ignacio recordó la mitad del pan guardada en la mochila. Recordó el miedo en los ojos de Paloma. Recordó a Tomás. «No se trata de salvarla, Claudia», dijo él, con una intensidad que asustó a la mujer. «Se trata de justicia». «Ignacio, por favor». «El error del archivo fue mío», mintió él sin pestañear. «Yo le di la instrucción equivocada, así que si vas a despedir a alguien por incompetencia, despídeme a mí». Claudia abrió la boca, estupefacta. «¿Estás cubriéndola? ¿Por qué? ¿Qué te pasa hoy?». Ignacio no respondió de inmediato. Miró a través del vidrio de la cafetería, donde Paloma se comía la segunda mitad del pan con lágrimas en los ojos, obedeciendo su promesa. «Me pasa que estoy despertando», dijo él. «Se queda, Claudia, y no solo hoy. Quiero que trabaje directamente conmigo. Voy a enseñarle personalmente». «Te estás involucrando demasiado», advirtió Claudia, negando con la cabeza. «Esto va a terminar mal». Ignacio regresó a su oficina. Cerró la puerta. Se sentó en su sillón de cuero, pero no pudo trabajar.
Su mente estaba en esa mochila, en el pan, y en la extraña sensación de que Paloma no había llegado a su vida por casualidad. Decidió que no iba a ser solo un jefe benevolente. Iba a conocer su historia. Iba a averiguar quién era realmente esa chica que partía el pan para sobrevivir, y si el mundo insistía en romperla, él se pondría en medio para recibir los golpes. Pero Ignacio no sabía que al acercarse a ella, al querer conocer su pasado, estaba caminando directo hacia una verdad que haría que su propio mundo estallara en 1000 pedazos. Ignacio ha tomado la decisión irrevocable de convertirse en el mentor y protector de Paloma, desafiando a toda su empresa. Pero su interés ya no es solo profesional, es personal, casi obsesivo. Mientras la observa desde su oficina, decide que esa misma noche la interrogará sobre su vida para entender su dolor. Lo que no sabe es que la respuesta a todas sus preguntas no está en lo que Paloma pueda decirle, sino en el billete oculto que ella protege con tanto celo. A partir del día siguiente, algo fundamental cambió en la atmósfera esterilizada del piso 40. No fue un anuncio oficial, ni un memorándum enviado por recursos humanos. Fue algo más sutil, como un cambio en la presión atmosférica antes de una tormenta. Ignacio Montenegro, el hombre que solía ser un reloj suizo de precisión y frialdad, comenzó a comportarse de manera diferente. Empezó a llegar media hora antes, algo inaudito para quien ya vivía en la oficina. Y por las tardes, cuando el sol caía y la mayoría de los empleados corrían a los elevadores, la luz de su despacho permanecía encendida. Y siempre, en la órbita de esa luz, estaba ella, Paloma. Ignacio había ordenado mover un pequeño escritorio antiguo de madera noble justo afuera de su puerta de cristal, convirtiéndolo en una especie de aduana personal. «A partir de hoy, trabajarás directamente conmigo», había sentenciado él esa mañana, ignorando la mirada atónita de su equipo. «¿Personalmente?», preguntó Claudia Rivas, con una ceja arqueada tan alto que casi tocaba su línea del cabello. «Sí, personalmente. Quiero supervisar su entrenamiento», respondió él cerrando la discusión. Los murmullos en los pasillos eran venenosos, serpenteando de cubículo en cubículo. Decían que era un capricho. Decían que el rey había perdido la cabeza. Paloma los escuchaba, claro. Tenía el oído entrenado por años de dormir con un ojo abierto en las calles. Pero no decía nada. Se aferraba a su escritorio como un náufrago a una tabla. «Señor, yo no creo estar lista para esto», le confesó Paloma el primer día, con las manos temblando sobre un teclado que parecía una nave espacial para ella. Ignacio levantó la vista de sus documentos. La miró con esa calma que a ella le daba paz y miedo al mismo tiempo. «Nadie lo está al inicio, Paloma. El secreto no es saberlo todo, es tener la voluntad de aprender. Aprende». Y así comenzó la extraña danza entre el millonario y la sobreviviente. Los primeros días fueron un desastre encantador. Paloma intentaba navegar el complejo mundo corporativo con la lógica simple de la supervivencia. Organizar la agenda de Ignacio era como intentar resolver un cubo de Rubik a ciegas. «Paloma», dijo Ignacio una mañana, saliendo de su oficina con el ceño fruncido y su teléfono en la mano. «¿Me puedes explicar por qué tengo una videoconferencia con los inversores de Tokio y un almuerzo con el sindicato de transportistas a la misma hora exacta?» Paloma se puso roja hasta la raíz del cabello. Se levantó de un salto, tirando un bolígrafo al suelo. «Porque, bueno», balbuceó buscando una excusa técnica que no existía. Al final optó por su única arma, la verdad brutal. «Porque soy muy mala con los relojes que cuestan más que mi vida entera, señor. Me ponen nerviosa y los números se me mezclan». Ignacio parpadeó. Esperaba una excusa burocrática. Esperaba una mentira. Se quedó mirándola unos segundos, procesando la honestidad cruda de la respuesta. Y entonces sucedió lo imposible. Las comisuras de sus labios se curvaron. Su pecho se movió. Y soltó una risa. Fue breve, grave y oxidada por la falta de uso, pero fue una risa genuina. «Eso fue refrescantemente honesto», admitió él, negando con la cabeza. «Cancela el almuerzo.
Y respira, Paloma. El reloj no te va a morder. Fue la primera vez que Paloma lo vio sonreír, y en ese instante el hombre de hielo pareció derretirse un poco, revelando al ser humano que había debajo. Con el paso de las semanas, los errores catastróficos se convirtieron en una rutina privada, un lenguaje secreto entre los dos. El café que ella preparaba era objetivamente terrible, demasiado fuerte o demasiado dulce, pero Ignacio se lo bebía sin quejarse. Encontraba post-its pegados en lugares absurdos, recordatorios escritos con una caligrafía infantil pero cuidadosa. Pero el momento cumbre llegó con un correo electrónico. «Paloma». La voz de Ignacio retumbó desde la oficina una tarde lluviosa. Ella corrió adentro, pensando que había incendiado algo. Ignacio estaba frente a su computadora, con una mano cubriéndose la cara. «¿Leíste lo que reenviaste al Comité de Ética sobre el señor Martínez?» Paloma asintió nerviosa. «Sí, señor. Usted dijo que reenviara el informe con mis observaciones». «Con tus observaciones profesionales, Paloma, no con tus pensamientos internos». «¿Por qué? ¿Qué puse?» Ignacio giró la pantalla. Allí, resaltado en el cuerpo del correo oficial, se leía: «Nota, ojo con este tipo. No me gusta cómo sonríe. Este señor parece un villano de telenovela barata y creo que está robando clips». Paloma abrió los ojos con terror absoluto. Se llevó las manos a la boca. «Lo envié a todo el comité, incluyendo al señor Martínez». Paloma quiso disolverse en el aire. «Máteme, despídame y luego máteme, ahora mismo». Ignacio la miró intentando mantener la seriedad, pero sus ojos brillaban con diversión. «No te voy a despedir. De hecho, tienes razón. Martínez es un villano, y sí, se roba los clips. Pero la próxima vez, dímelo a mí, no al servidor de la empresa». Ignacio volvió a reír, y esa risa ya no sonaba oxidada, sonaba a vida. Poco a poco, la tensión jerárquica se transformó en una confianza cálida. Las tardes se llenaron de silencios cómodos. Ignacio trabajaba en sus contratos millonarios, y Paloma, desde su escritorio, observaba, aprendía y admiraba. Nunca había visto a alguien concentrarse así, pero también nunca había visto a alguien tan solo. Un día, el aire acondicionado de la oficina estaba especialmente fuerte. Para Paloma, que aún sufría las secuelas de la anemia y la vida a la intemperie, el frío era un enemigo constante. Estaba escribiendo y sus manos temblaban visiblemente. Sus dientes castañeteaban levemente. Ignacio, que estaba de pie revisando unos planos, la notó. «¿Tienes frío?», preguntó. Paloma se frotó los brazos. «Siempre», respondió ella, con la mirada perdida. «El frío de la calle es celoso, señor. Se te mete en los huesos y se queda ahí, aunque tengas techo. Tarda años en salir». Ignacio sintió una punzada en el pecho. Sin decir una palabra, se quitó su saco de lana italiana, una prenda que costaba más que todo lo que Paloma había poseído en su vida. Caminó hacia ella y lo dejó suavemente sobre el respaldo de su silla. El saco aún conservaba su calor corporal y el aroma a sándalo. Paloma lo miró, sorprendida y conmovida. «Gracias, pero no puedo... se va a arrugar». «No es un regalo», dijo él, volviendo a su escritorio para no delatar la emoción en su voz. «Es un préstamo a largo plazo. Úsalo. No me sirve de nada una asistente congelada». Ella se puso el saco. Le quedaba enorme. Las mangas le colgaban, pero la envolvió en una calidez que la hizo cerrar los ojos un segundo. Lo aceptó como si fuera un manto sagrado. Esa noche se quedaron tarde. La ciudad afuera era un mar de luces bajo la lluvia. Paloma miraba a Ignacio trabajar. Llevaba 12 horas seguidas sin parar. «¿No se cansa de ser fuerte, señor?», preguntó ella de repente, rompiendo el silencio. Ignacio detuvo su pluma. Levantó la vista. La pregunta era demasiado íntima, demasiado certera. Se quitó los anteojos y se frotó los ojos. «Me cansé hace años, Paloma», confesó con una honestidad que solo sale en la madrugada. «Pero el problema es que no supe cómo parar. Olvidé cómo se siente ser débil». Paloma asintió lentamente. «Yo sé cómo se siente», susurró.
Y créame, no se pierde nada. A veces hay que romperse para volver a armarse mejor. Ignacio la miró fijamente. En esa chica de la calle encontraba más sabiduría que en todos sus asesores de Harvard. Al salir, cerca de la medianoche, Ignacio la vio dudar en la puerta giratoria. La lluvia caía a cántaros. «¿Dónde vas ahora?», preguntó él. Paloma apretó las correas de su mochila, donde seguía guardando el billete como un tesoro maldito. «A donde siempre, al albergue, si llego antes de que cierren la reja». Ignacio miró la lluvia, luego la miró a ella, envuelta en su saco prestado, una mezcla de preocupación paternal y algo más oscuro, más intenso, se apoderó de él. «No», dijo, «hoy no. Ven. Te llevaré». El viaje en el auto blindado fue silencioso, pero eléctrico. El chofer conducía con discreción. Paloma, agotada por el día y arrullada por la calefacción de los asientos de cuero, empezó a cabecear. Ignacio la observó de reojo. Las luces naranjas de la ciudad iluminaban su perfil. Vio la suavidad de su piel, bajo la suciedad que ya casi desaparecía. Vio sus pestañas largas, vio su boca entreabierta. Ahí, en la intimidad de ese auto en movimiento, Ignacio lo entendió. Sintió un vértigo en el estómago. No era solo compasión, no era solo culpa por Tomás, no era caridad, era algo mucho más peligroso. Se estaba enamorando de ella, se estaba involucrando con alguien a quien debía proteger, no desear. Estaba cruzando una línea invisible que podría destruir su carrera y su reputación, pero no podía detenerse. Paloma, medio dormida, murmuró algo sin abrir los ojos. «Gracias por verme, cuando nadie más lo hace». «Gracias, Nacho». El uso del apodo, el mismo que usaba Tomás, golpeó a Ignacio como un choque frontal. Sintió un nudo en la garganta. Miró hacia la ventana para ocultar la humedad en sus ojos, porque ya no solo quería ayudarla, quería protegerla contra todo y contra todos. Pero lo que Ignacio no sabía, mientras el auto avanzaba hacia la noche, era que el destino estaba afilando su cuchillo. La conexión entre ellos estaba creciendo sobre una mentira silenciosa. Y esa mentira estaba guardada en la mochila que Paloma abrazaba incluso en sueños. Ignacio descubre con terror que sus sentimientos por Paloma han cruzado la frontera de lo profesional y lo moral. Se ha enamorado de la chica que rescató, pero mientras la observa dormir a su lado, tan frágil y confiada, no imagina que ella es la portadora de la noticia más devastadora de su vida. La lluvia, que había comenzado como una llovizna molesta, se transformó en una tormenta bíblica. Los relámpagos iluminaban el cielo de la ciudad, rajando la oscuridad con destellos violetas, seguidos por truenos que hacían vibrar los vidrios del auto blindado. Ignacio miró por la ventana. Las calles se estaban convirtiendo en ríos negros. «No», dijo él, rompiendo el silencio del vehículo. «No puedo dejarte en el albergue con este clima. Estaría inundado. Y si llegamos tarde, ni siquiera te abrirán». Paloma, que había despertado con el sonido de un trueno, se enderezó en el asiento, alarmada. «Pero no tengo a dónde ir, señor. El puente de la Nuevena está peor». «No vas a ir a un puente», respondió Ignacio con esa autoridad tranquila que no admitía réplicas. «Vamos a regresar a la torre. Tengo una suite privada en el piso ejecutivo. Es segura, es caliente y está seca». Paloma quiso protestar. Su orgullo de superviviente se activó, pero un escalofrío le recordó su realidad. Asintió en silencio, agradecida y avergonzada a la vez. Media hora después, estaban en la suite privada del piso 41, un lugar que pocos sabían que existía. Era un espacio lujoso, con alfombras profundas, sofás de cuero y una chimenea a gas que Ignacio encendió con un control remoto. Le ofreció una toalla limpia y una bata de baño con el logo de la empresa bordado en hilo de plata. «Sécate», le dijo. «Pediré algo de comer». Cuando Paloma salió del baño, con el cabello húmedo y la cara lavada, parecía otra persona. Parecía más joven, más niña y mucho más frágil. Se sentó en el borde del sofá con las manos apretando una taza de té humeante que Ignacio le había preparado.
Él se sentó en un sillón frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa, pero sus ojos no podían dejar de mirarla. «¿Hace cuánto no duermes bien, Paloma?», preguntó él. No era una pregunta retórica. Ella sopló el vapor de su taza. «Dormir profundo es un lujo, señor. En la calle, si duermes profundo, te roban, o te golpean, o algo peor. Aprendes a dormir con un ojo abierto y los puños cerrados». Ignacio sintió que el aire se le escapaba. «Nadie debería vivir así». «Nadie elige vivir así», corrigió ella suavemente. «A veces la vida te empuja y te empuja hasta que te caes del mapa». El fuego de la chimenea crepitaba, creando un ambiente irreal. Estaban solos, aislados del mundo y de sus jerarquías. «¿Cómo llegaste ahí?», preguntó Ignacio. Su voz era baja, íntima. «Nunca me lo has dicho». Paloma miró el fuego. Sus ojos brillaron con el reflejo de las llamas y de los recuerdos. «No siempre estuve sola», comenzó. «Tenía una vida sencilla. No tenía padres, pero tenía a alguien, un ángel guardián». Ignacio se tensó. «¿Un novio?». «No». Paloma sonrió con ternura. «Un hermano. No de sangre, pero sí de alma. Él me encontró cuando yo era una niña asustada. Me enseñó a leer. Me enseñó que no todos los hombres son malos. Me protegía como si yo fuera de cristal». Ignacio sintió una punzada de celos y admiración. «¿Qué pasó con él?». La sonrisa de Paloma se desvaneció. Su rostro se nubló de dolor. Un día desapareció. Salió a buscar trabajo y nunca volvió. Lo busqué por meses, en hospitales, en comisarías, en la morgue. Nada. Se lo tragó la tierra. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Me dejó sola. Pero me dejó algo para aferrarme. Una promesa de que él me cuidaría siempre, incluso si no estaba. Ignacio tragó saliva. La historia le resultaba dolorosamente familiar. La pérdida, el vacío. «Lo siento», dijo él, y lo sentía de verdad. «¿Y usted?», preguntó Paloma levantando la vista, valiente. «Nunca ha perdido a nadie, señor Montenegro. Usted parece tenerlo todo, pero sus ojos siempre están tristes». Ignacio se levantó y caminó hacia la ventana. Miró la lluvia golpear el cristal. «Perdí a mi hermano», confesó. Era la primera vez que lo decía en voz alta a alguien que no fuera su terapeuta. «Mi hermano menor, Tomás». Paloma sintió un escalofrío al escuchar el nombre, pero no dijo nada. Era un nombre común. «Era rebelde», continuó Ignacio. «Odiaba mi mundo, odiaba el dinero. Decía que éramos hipócritas. Un día discutimos. Le dije cosas horribles. Le dije que si se iba no volviera». Ignacio apoyó la frente contra el vidrio frío. «Y me hizo caso. No volvió. Años después, supe que probablemente ya no está en este mundo. Y cada día, cada maldito día, me pregunto si pude haberlo salvado». El silencio en la habitación era denso, cargado de dos dolores que vibraban en la misma frecuencia. Paloma se levantó, dejó la taza en la mesa y se acercó a él. Tímidamente puso una mano sobre el hombro del hombre poderoso que ahora parecía un niño roto. «No fue su culpa», susurró ella. «A veces los que amamos se van para enseñarnos a ser fuertes». Ignacio se giró. Quedaron muy cerca. Podía oler el jabón en la piel de ella. Podía ver la sinceridad absoluta en sus ojos. En ese momento, las diferencias sociales desaparecieron. Solo eran dos náufragos encontrándose en la oscuridad. «¿Cuál es tu sueño, Paloma?», preguntó él, queriendo cambiar el tema antes de romperse a llorar. Ella sonrió, melancólica. «Algo pequeño, tener un lugar propio, una llave que sea mía, y tal vez ayudar a otros, que nadie tenga que dormir con miedo». «Eso no es pequeño», dijo Ignacio, mirándola con una intensidad nueva. «Es enorme». Se miraron. El tiempo pareció detenerse. Ignacio sintió el impulso irrefrenable de abrazarla, de prometerle que él le daría esa llave, ese techo y esa seguridad. Dio un paso hacia ella. Paloma, nerviosa por la cercanía, dio un paso atrás,
tropezando con la mesa de centro. «¡Cuidado!», exclamó Ignacio sujetándola del brazo para que no cayera, pero el movimiento brusco hizo que la vieja mochila de Paloma, que ella había dejado en el suelo junto al sofá, se volcara. Como la cremallera estaba rota, el contenido se derramó sobre la alfombra persa. Cayeron algunas prendas viejas, un peine sin dientes, un paquete de galletas a medio comer y un papel viejo, doblado en 4, de color amarillento por el tiempo y el roce constante. Paloma se lanzó al suelo desesperada para recogerlo. «¡No!», gritó con una angustia que sorprendió a Ignacio. Pero Ignacio fue más rápido con la vista. El papel había caído boca arriba, y aunque estaba doblado, se podía ver una frase escrita en el reverso con tinta azul desvaída. Una caligrafía peculiar. Una T, cruzada con una línea curva muy específica. Una letra que Ignacio conocía de memoria. «Cuida de ella, Nacho». El mundo de Ignacio se detuvo. El aire salió de sus pulmones. El ruido de la lluvia desapareció. Solo existía ese papel en el suelo, esa letra, esas curvas imperfectas, ese apodo. Nacho. Nadie lo llamaba así. Solo una persona en el mundo lo llamaba así. Paloma, temblando, agarró el papel y lo apretó contra su pecho, mirándolo con terror, como si él fuera a robárselo. «Es mío», dijo ella con voz ahogada. «Es privado». Ignacio se quedó paralizado, de pie, mirándola desde arriba. Su rostro había perdido todo el color. Sus manos comenzaron a temblar. No podía ser. Era imposible. Pero sus ojos no mentían. «Déjame ver eso», dijo Ignacio. Su voz sonó extraña, metálica, como si viniera de ultratumba. «No», Paloma retrocedió gateando hacia atrás. «Por favor, no. Es lo único que tengo de él». Ignacio dio un paso hacia ella, no por agresión, sino por pura necesidad vital. Necesitaba tocar ese papel para saber si estaba soñando o si estaba en el infierno. «Paloma», suplicó él. «¿Quién escribió eso?» Ella se puso de pie, acorralada contra la chimenea, abrazando el papel como si fuera su vida. «Alguien que me amó», gritó ella llorando. «No se lo voy a dar». Ignacio se detuvo. Verla así, aterrorizada de él, lo frenó. Pero la semilla de la duda ya había echado raíces profundas y venenosas en su cerebro. Esa letra era de Tomás. Y esa chica, la chica de la que se estaba enamorando, tenía un mensaje de su hermano muerto. La atmósfera romántica se ha hecho pedazos. Ignacio está en estado de shock, mirando el papel que Paloma protege contra su pecho. Reconoce la caligrafía de su hermano muerto, pero Paloma se niega a entregárselo, creyendo que él quiere quitárselo por crueldad. La noche en la suite fue una tortura silenciosa. Aunque Ignacio le dio a Paloma la habitación de invitados, él no cerró los ojos ni un segundo. Se quedó sentado en la sala a oscuras, con una copa de whisky intocada en la mano, mirando fijamente la puerta cerrada donde ella dormía. Su mente era un campo de batalla. Por un lado, el recuerdo de la calidez de Paloma, su honestidad, la forma en que ella había despertado su corazón muerto. Por el otro, la imagen de ese papel. Nacho, esa letra. La duda, fría y serpenteante, empezó a susurrarle al oído. ¿Quién es ella realmente? ¿Una estafadora? ¿Sabía quién eras desde el principio? ¿Tuvo algo que ver con la desaparición de Tomás? La paranoia de los ricos, esa enfermedad que les hace creer que todos quieren algo de ellos, infectó sus pensamientos. A la mañana siguiente, el aire en la oficina era irrespirable. Cuando llegaron al piso 40, Paloma intentó sonreírle, agradecida por el refugio de la noche anterior. Pero Ignacio no le devolvió la sonrisa. Su rostro estaba cerrado, duro, convertido otra vez en piedra. «Vete a tu escritorio», le ordenó sin mirarla, «y no hables con nadie». Paloma sintió el cambio como una bofetada. Se sentó en su silla, confundida, sintiendo que había hecho algo malo sin saber qué. Ignacio se encerró en su despacho. Desde allí la observaba a través de las persianas.
La veía abrazar su mochila cada vez que alguien pasaba cerca. ¿Qué escondes ahí, Paloma? ¿Qué tanto proteges? Antes de que pudiera llamarla para interrogarla, la puerta de su oficina se abrió de golpe. No era Paloma, era Claudia Rivas, y no venía sola. Detrás de ella entraron 2 miembros de la junta directiva y un abogado de la empresa. Parecían cuervos oliendo sangre. «Tenemos un problema, Ignacio», dijo Claudia sin preámbulos. Su voz destilaba una satisfacción cruel. Ignacio se puso de pie a la defensiva. «¿Qué significa esto? No tengo reuniones programadas». El abogado puso una carpeta sobre el escritorio. «La Junta está preocupada, señor Montenegro. Hemos recibido informes sobre conductas inapropiadas, decisiones erráticas y un riesgo reputacional grave». «¿Riesgo reputacional?», Ignacio soltó una risa seca. «He duplicado las ganancias este trimestre». «No hablamos de números», intervino Claudia dando un paso al frente. «Hablamos de ella». Señaló hacia el vidrio, hacia Paloma. «La tienes viviendo en la suite ejecutiva, Ignacio. La traes en tu auto blindado. Y, según testigos, anoche hubo una escena emocional». Claudia bajó la voz, fingiendo preocupación. «Están diciendo que has perdido el juicio, que estás siendo manipulado por una vagabunda que metiste en el corazón de la empresa. La Junta quiere tu renuncia, o la cabeza de ella. Hoy». Ignacio sintió que las paredes se cerraban. «No pueden obligarme, soy el accionista mayoritario, pero no el único», replicó el abogado. «Y hay una cláusula de moralidad. Si no la despides ahora mismo, iniciaremos un proceso de inhabilitación contra ti por inestabilidad mental. Perderás el control de la empresa de tu padre». Ignacio miró a Paloma a través del vidrio. Ella estaba ajena a todo, ordenando papeles con esa dedicación conmovedora. Si la defendía, perdía el legado de su familia. La empresa que Tomás odiaba, pero que era todo lo que le quedaba. Y además, la duda. ¿Y si Claudia tenía razón? ¿Y si Paloma era un riesgo? ¿Y si ese billete probaba que ella era una enemiga? Ese segundo de duda fue su perdición. Claudia vio la vacilación en sus ojos y atacó. Salió de la oficina y caminó directo hacia Paloma. Rodrigo, el ejecutivo que odiaba a la chica, se unió a ella con una sonrisa depredadora. «¡Tú!», gritó Claudia para que todo el piso escuchara. «Recoge tus cosas». Paloma se levantó de un salto, asustada. «¿Qué pasa?». «Se acabó el juego», dijo Claudia. «El señor Montenegro ha recuperado la cordura. Estás despedida. Inmediatamente». Paloma miró hacia la oficina de cristal. Buscó los ojos de Ignacio. «Defiéndeme», suplicaban sus ojos. «Dijiste que me protegerías». Pero Ignacio no salió. Se quedó de pie tras el vidrio, inmóvil, paralizado por sus demonios internos. El corazón de Paloma se rompió en ese instante. El sonido fue silencioso, pero devastador. «¿Señor?», susurró aunque él no podía oírla. Rodrigo se acercó y pateó la pata del escritorio. «¿No oíste? Largo de aquí. Esto no es un albergue para ratas. Seguridad viene en camino». Las risas volvieron, los murmullos, la humillación pública. Paloma no lloró. No les daría ese gusto. Con una dignidad que superaba a la de todos los presentes, tomó su mochila. Se puso el abrigo viejo, dejando el saco de Ignacio cuidadosamente doblado sobre la silla, y levantó la barbilla. «No hace falta seguridad», dijo con voz firme. «Yo conozco la salida». Comenzó a caminar hacia los ascensores. Fue entonces cuando Ignacio reaccionó. La vio irse y el pánico lo golpeó. No podía dejarla irse con el secreto. Salió de la oficina corriendo. «¡Espera!». Paloma se detuvo frente al ascensor, pero no se giró. Ignacio la alcanzó, jadeando. Todos los empleados miraban. «Paloma», empezó él. Ella se giró lentamente. Sus ojos ya no tenían brillo. Estaban muertos. «Me equivoqué con usted», dijo ella. «Creí que era diferente. Pero es igual a todos. Solo le importa su torre de cristal». «No es eso», dijo Ignacio, desesperado, bajando la voz. «Necesito saber,
El billete. Paloma frunció el ceño. ¿Qué? El billete en tu mochila, insistió él agarrándola del brazo con demasiada fuerza. ¿De quién es? Dámelo. Paloma miró la mano de él apretando su brazo. Luego miró sus ojos y entendió mal. Creyó que él pensaba que ella había robado algo, o que solo le importaba ese papel sucio. ¿Eso es lo único que le importa?, preguntó ella con una tristeza infinita. Me está echando a la calle, pero quiere quitarme lo único mío. Es importante, gritó Ignacio. Tengo que saber quién lo escribió. Fue alguien que me amó, le gritó ella de vuelta con lágrimas de rabia. Alguien que valía 1000 veces más que usted. El ascensor se abrió. Paloma se soltó de su agarre con un tirón brusco. Quédese con su dinero. Quédese con su empresa. Y ojalá su conciencia lo deje dormir. Entró al ascensor. Las puertas se cerraron cortando el contacto visual. Ignacio se quedó solo en el pasillo. Había ganado la empresa, pero sentía que acababa de perder su alma. Pasaron 2 horas. Ignacio estaba sentado en su oficina con la cabeza entre las manos. Claudia había intentado felicitarlo, pero él la había echado a gritos. Sonó el teléfono de su escritorio. «Señor Montenegro», dijo la recepcionista del lobby con voz temblorosa. «La chica...» «Paloma». Ignacio se enderezó. «¿Sigue ahí?» «No, señor. Se fue hace rato. Pero... dejó algo para usted. Dijo que ahora que ya no tiene a nadie, tal vez esto debería estar con su dueño original». Ignacio sintió un frío glacial. «Sube eso. Ahora». Minutos después, la recepcionista entró con la mochila vieja y gastada. La puso sobre el escritorio de caoba pulida. Parecía un objeto alienígena en ese entorno de lujo. Ignacio esperó a estar solo. Sus manos temblaban tanto que apenas podía coordinar sus movimientos. Abrió la mochila. Estaba casi vacía. La ropa vieja ya no estaba. Solo había una cosa en el fondo: el papel doblado. Ignacio lo sacó. El papel parecía quemarle los dedos. Lo desdobló lentamente, alisando los pliegues sobre la mesa. Sus ojos reconocieron la tinta azul desvaída. Leyó: Nacho, si estás leyendo esto, significa que no pude volver. Sé que te fallé. Sé que fui un desastre, pero tú siempre fuiste el fuerte. Esta chica, Paloma, ella me salvó cuando yo quería morir. Ella me dio la mitad de su pan cuando no tenía nada. Es lo único bueno que dejo en este mundo. Por favor, hermano, no me busques a mí. Ya es tarde. Búscala a ella. Cuídala como si fuera yo. Hazlo por mí. Te quiere, Tomás. El silencio en la oficina fue absoluto. El tiempo se rompió. La realidad se fracturó. Ignacio soltó el papel como si fuera fuego. Un sonido gutural, animal, salió de su garganta. No fue un llanto, fue un aullido. «¡No!», gritó golpeando la mesa. «¡No, Dios, no!». Cayó de rodillas sobre la alfombra. El dolor físico en su pecho era insoportable. Acababa de echar a la calle a la persona que su hermano le había encomendado con su último aliento. Había tenido el milagro en sus manos y lo había tirado a la basura por miedo. «¿Qué he hecho?», sollozó, abrazando la mochila vacía contra su pecho. «Paloma». Pero el silencio de la oficina fue su única respuesta. Ella se había ido, y esta vez, quizás para siempre. Ignacio está destruido en el suelo de su oficina, aferrado a la nota de suicidio, despedida de su hermano. La verdad lo ha golpeado con la fuerza de un tren. Paloma era el último deseo de Tomás, y él acaba de traicionarla de la peor manera posible. Mientras él llora, afuera comienza a llover de nuevo, una lluvia fría y cruel. Paloma está allá afuera, sola, creyendo que Ignacio es un monstruo. Ignacio Montenegro no regresó a casa esa noche. Pasó las horas oscuras recorriendo la ciudad en su auto, bajándose en cada esquina, en cada callejón, bajo la lluvia torrencial, gritando un nombre que se perdía en el estruendo de la tormenta: Paloma. Pero la ciudad era un monstruo de 1000 bocas y se la había tragado. Al amanecer, empapado, con el traje de $1000 arruinado y los ojos inyectados en sangre, Ignacio tuvo que aceptar la derrota.
no estaba. Cuando llegó a la Torre Montenegro a las 8 de la mañana, el ambiente era de funeral, pero no de duelo, sino de ejecución. La noticia del despido y del supuesto colapso mental del CEO se había filtrado. Los tiburones olían sangre en el agua. La junta directiva está reunida en el piso 50, le informó su secretaria sin atreverse a mirarlo a los ojos. Han convocado una sesión extraordinaria para votar su destitución. Ignacio no se inmutó. No fue a su oficina a cambiarse. No se peinó. Subió directamente al ascensor, con el agua de lluvia aún goteando de su ropa y la mochila vieja de Paloma aferrada en su mano derecha como un arma. Mientras tanto, a kilómetros de allí, en los barrios bajos de la ciudad, Paloma caminaba. La lluvia había cesado, dejando un frío húmedo que calaba los huesos. Había pasado la noche bajo el toldo de una panadería cerrada, abrazada a sus rodillas. No sentía hambre. Sentía un vacío mucho peor en el pecho. La traición. Fui una estúpida, se repetía. Creí en el cuento de hadas. Creí que él era diferente. Cerca del mediodía llegó a una pequeña plaza donde una organización de voluntarios repartía sopa caliente. Había una fila larga de personas olvidadas por el sistema. Paloma se formó. Pero cuando llegó su turno vio que la voluntaria, una señora mayor, estaba desbordada tratando de servir y organizar las cajas de pan. Sin pensarlo, Paloma salió de la fila. «Déjeme ayudarla», dijo. «Pero niña, tú también necesitas comer. Comeré después». «Usted necesita manos». Paloma se puso un delantal prestado y comenzó a trabajar. Servía la sopa con una sonrisa. Miraba a los ojos a los hombres y mujeres que recibían el alimento. «Buen provecho, señor. Tenga cuidado, está caliente». Su calidez transformó el ambiente. Donde antes había desesperación, ahora había dignidad. Una periodista local, que cubría la noticia del frío polar en la ciudad, estaba grabando cerca. Su cámara captó a la chica joven, con el abrigo gastado pero con una luz propia, sirviendo a los demás antes que a sí misma. La periodista se acercó. «Disculpa, ¿trabajas aquí?» Paloma negó con la cabeza, secándose el sudor de la frente. «No, solo pasaba por aquí. Pero sé lo que es tener el estómago vacío y el corazón frío. Y nadie debería pasar por eso solo». La cámara hizo un primer plano de su rostro, de sus ojos sinceros, de su belleza triste. El segmento salió en vivo en el noticiero del mediodía. Al mismo tiempo, en el piso 50 de la Torre Montenegro, la batalla final comenzaba. Ignacio entró en la sala de juntas. 12 hombres y mujeres de traje impecable lo esperaban sentados alrededor de una mesa de caoba kilométrica. Claudia Rivas estaba de pie, presentando gráficos que mostraban la caída de las acciones. «Señores», dijo Claudia, «la presencia del señor Montenegro se ha vuelto tóxica. Su comportamiento errático con esa mujer de la calle ha puesto en riesgo nuestra credibilidad». Ignacio caminó hasta la cabecera de la mesa. No se sentó. Dejó la mochila sucia sobre la madera brillante. El contraste fue un insulto visual para los presentes. «¿Tóxica?», preguntó Ignacio, con una voz ronca que resonó en la sala. «¿Credibilidad?» «Ignacio, por favor», dijo el presidente de la Junta. «Estás desalineado. Necesitas ayuda psiquiátrica. Contrataste a una indigente y la metiste en tu cama». «La metí en mi vida», corrigió Ignacio. «Y fue la única decisión decente que he tomado en 5 años». Claudia resopló. «Era un riesgo de seguridad. Una ladrona en potencia». Ignacio metió la mano en la mochila. Sacó el billete arrugado. «¿Ladrona?» Ignacio levantó el papel. «Ella no se llevó nada. De hecho, dejó esto, lo único de valor que tenía». Ignacio desdobló la carta. Sus manos temblaban, pero su voz no. «Todos ustedes saben que mi hermano Tomás desapareció. Todos ustedes me dijeron que lo olvidara, que era una oveja negra que no servía para los negocios». Hubo un silencio incómodo. «Este billete», Ignacio luchó contra el nudo en su garganta, «está escrito con su letra. Tomás vivió en la calle.
murió en la calle, y esta chica a la que ustedes llamaron basura fue la única que lo cuidó. Leyó en voz alta la última frase de Tomás. Cuida de ella, Nacho. Ella merece una vida mejor. Ignacio dejó caer el papel sobre la mesa. Miró a los ejecutivos uno por uno. Mi hermano me pidió que la cuidara, y yo, escuchándolos a ustedes, a sus reglas de imagen y prestigio, la eché a la calle como a un perro. Ignacio, no sabíamos, intentó decir alguien. No les importaba saber, gritó Ignacio golpeando la mesa. Esa es la verdad. Somos una empresa que fabrica millones, pero hemos perdido la humanidad. Si me van a despedir, háganlo. Pero sepan esto, la indigente tiene más honor en un dedo que todos nosotros en esta sala. Nadie se movió. La vergüenza llenó la habitación. En ese momento, la pantalla gigante de la sala, que transmitía las noticias financieras en silencio, cambió de segmento. Apareció el video viral. El ángel de la plaza, joven sin hogar, conmueve a la ciudad. Todos giraron la cabeza. Vieron a Paloma en la pantalla, sirviendo sopa, sonriendo. Ignacio se acercó al televisor como hipnotizado. Puso una mano sobre la pantalla, tocando la imagen de ella. «Ahí estás», susurró. Las lágrimas corrieron por su rostro ante la vista de toda la junta. «Ella no es el riesgo», dijo Ignacio, girándose hacia Claudia. «Nosotros somos el riesgo, y voy a arreglarlo». Ignacio salió de la sala corriendo, dejando atrás su carrera, su puesto y a una junta directiva muda. Pero el destino es cruel con los tiempos. En una tienda de electrodomésticos frente a la plaza, Paloma caminaba despacio, arrastrando los pies. Se detuvo frente a un escaparate lleno de televisores encendidos. En todas las pantallas estaba la cara de Ignacio. Era una transmisión en vivo. Los periodistas lo habían interceptado a la salida del edificio. «Señor Montenegro, ¿es cierto que renunciará?», preguntaban los micrófonos. Ignacio, despeinado y desesperado, miró a la cámara. Habló directamente, como si supiera que ella lo estaba viendo. «No me importa la empresa, solo quiero encontrarla. Paloma, si me estás viendo, leí la nota. Sé lo que Tomás quería. Sé que él era tu hermano del alma. Perdóname. Soy Ignacio, soy Nacho». Paloma, en la calle, sintió que el mundo se detenía. El sonido de la ciudad desapareció. «¿Nacho?», susurró. La revelación cayó sobre ella como un bloque de cemento. Ignacio Montenegro, el hombre rico, el CEO arrogante, era el hermano de Tomás. Era el hermano que Tomás había mencionado con tanto amor y también con tanto dolor. Pero entonces, la mente de Paloma, herida por el rechazo reciente, conectó los puntos de la forma más dolorosa posible. Él sabía, pensó ella. Él vio la letra anoche. Él sabía quién era yo, sabía que Tomás me amaba. Las lágrimas de emoción se convirtieron en lágrimas de horror. Lo sabía, y aún así me echó. Me interrogó por el billete y luego dejó que me humillaran. Para Paloma, no fue un acto de miedo de Ignacio. Fue un acto de maldad pura. Pensó que él se avergonzaba de Tomás, y por tanto se avergonzaba de ella. «Traicionaste a tu propio hermano», dijo Paloma a la pantalla, con voz quebrada. «Y me traicionaste a mí». Se secó las lágrimas con brusquedad. La tristeza se convirtió en una armadura fría. Se ajustó la mochila. «No quiero tu dinero, no quiero tu perdón, y no quiero volverte a ver en mi vida, Ignacio Montenegro». Paloma dio media vuelta y comenzó a caminar en dirección contraria a la torre. Se perdió entre la multitud, decidida a desaparecer para siempre, justo cuando Ignacio subía a su auto para ir a buscarla a la plaza que había visto en televisión. Iban a cruzarse, pero sus corazones ya estaban caminando en direcciones opuestas. Ignacio corre hacia la plaza donde vieron a Paloma, con la esperanza de pedirle perdón de rodillas. Pero cuando llega, solo encuentra el delantal que ella usó, abandonado en una silla. Paloma ha desaparecido de nuevo, pero esta vez no por necesidad, sino por elección. Se ha ido convencida de que Ignacio es un monstruo que despreció la memoria de su propio hermano. El tiempo en la ciudad es extraño. A veces vuela,
devorado por la prisa de los negocios, y a veces se arrastra, lento y doloroso, como una herida que se niega a cerrar. Pasaron las semanas, luego los meses. Las hojas de los árboles en la avenida principal cambiaron de color, cayeron y volvieron a brotar. La vida siguió su curso implacable. Ignacio Montenegro seguía siendo el CEO de la torre. Había sobrevivido al intento de golpe de la junta directiva. De hecho, había salido fortalecido limpiando la empresa de aquellos que solo veían números. Pero el hombre que se sentaba en la silla de cuero ya no era el mismo. Ignacio trabajaba, sí, firmaba contratos, dirigía reuniones. Pero sus ojos estaban vacíos. Al terminar la jornada, ya no iba a cenas de gala ni a eventos exclusivos. Subía a su auto y desaparecía. Nadie sabía a dónde iba. Decían que se había vuelto un ermitaño. Decían que estaba obsesionado. Y tenían razón. Ignacio dedicaba sus noches a recorrer los lugares invisibles de la ciudad, los comedores comunitarios, los albergues bajo los puentes, las plazas oscuras. No buscaba a Paloma para molestarla. La buscaba para asegurarse de que estuviera viva. Había contratado investigadores privados con una sola orden. Encuéntrenla, pero no se acerquen, no la asusten, solo quiero saber que está a salvo. Pero Paloma era experta en desaparecer. Se había borrado del mapa. Lejos de allí, en un barrio periférico, donde el asfalto se mezclaba con la tierra, Paloma comenzaba a escribir un nuevo capítulo. Había llegado a la puerta de la fundación Manos Abiertas una noche de lluvia, empapada y con el corazón hecho piedra. No pidió comida, pidió trabajo. «Hago lo que sea», le dijo a la directora, una mujer robusta llamada Teresa. «Limpio, cocino, cargo cajas, solo necesito un rincón seguro». Teresa vio algo en los ojos de Paloma. Vio ese fuego de quien ha perdido todo y ya no tiene miedo. «Te daré una semana de prueba», dijo Teresa. «Dormirás en el depósito. Si robas un solo grano de arroz, te vas». Paloma no robó. Paloma transformó. En 3 meses, el depósito estaba más ordenado que la Biblioteca Nacional. En 6 meses, Paloma coordinaba la cocina. En 1 año, Paloma era el alma del lugar. Las mujeres que llegaban golpeadas por la vida no querían hablar con los psicólogos, querían hablar con Paloma. Ella las entendía. Ella sabía que un plato de sopa caliente es amor, pero escuchar sin juzgar es salvación. Una tarde Teresa la llamó a su pequeña oficina. «Siéntate, hija». Paloma se sentó, nerviosa. Se alisó el delantal. «¿Hice algo mal?» «Al contrario», dijo Teresa sonriendo. «Estoy vieja, Paloma. Mis rodillas ya no dan más. Necesito a alguien que se haga cargo de la coordinación general del nuevo anexo que vamos a abrir». Teresa puso un objeto metálico sobre la mesa. «Una llave. Es tuya. Y viene con un pequeño salario real y una habitación con puerta y cerradura». Paloma miró la llave. Recordó su sueño, aquel que le había confesado a Ignacio bajo la lluvia, en otra vida. Tener un lugar donde nadie me eche. Tomó la llave con manos temblorosas. El metal estaba frío, pero le quemó la piel de felicidad. «Gracias», susurró conteniendo las lágrimas. Esa noche, en su propia habitación, Paloma se sentó en la cama. Era sencilla, pero era suya. Sacó de su bolsillo una foto vieja y arrugada de Tomás que había logrado rescatar. «Lo logramos, hermano», dijo al aire. «Tengo mis llaves». Pero faltaba algo, o alguien. A veces, en el silencio de la noche, Paloma se descubría pensando en Ignacio. No en el CEO que la echó, sino en el hombre que le prestó su abrigo. En el hombre que lloró por su hermano. «Él me traicionó», se recordaba a sí misma, endureciendo el corazón. Él eligió su torre. Lo que Paloma no sabía era que su suerte reciente tenía un ángel guardián en las sombras. El nuevo anexo del comedor no se había financiado por magia. Ignacio la había encontrado hacía meses. El investigador le había entregado un reporte con fotos de Paloma trabajando, sonriendo, viviendo. Ignacio había pasado horas mirando esas fotos, acariciando el papel. Quiso correr a buscarla. Quiso llenar el lugar de flores,
pero recordó las palabras de ella. No quiero volverte a ver. Y esta vez, por amor, decidió respetar su voluntad. Pero no podía dejarla sola. Creó un fondo anónimo, Fondo TM, Tomás Montenegro. Donó el dinero para el nuevo edificio, pagó las deudas del albergue, aseguró que nunca, nunca más a Paloma le faltara un techo. Lo hizo desde la oscuridad, sin pedir reconocimiento. Era su penitencia, era su forma de pedir perdón sin palabras, hasta que llegó el día de la inauguración. El Centro Comunitario Esperanza abría sus puertas oficialmente. Habían pintado las paredes de colores vivos. Había globos. Había música. Paloma estaba en la entrada, recibiendo a los vecinos, radiante. Llevaba ropa sencilla, pero limpia y bonita. Su cabello estaba brillante. Se veía fuerte. En la pared principal del salón, Paloma había pintado una frase con letras grandes. A veces, ayudar a una sola persona ya cambia todo. Ella creía que era una frase de Tomás. No recordaba que Ignacio se la había dicho aquel día en el ascensor, citando a su hermano. La fiesta terminó. La gente se fue. La noche cayó. Paloma se quedó sola, barriendo el salón, tarareando una canción bajito. Sentía una paz que no había sentido en años. Entonces, el sonido de la puerta abriéndose la hizo girar. «Lo siento, ya cerramos por hoy», comenzó a decir con su tono amable de siempre, pero la frase murió en su garganta. En el umbral de la puerta, recortado contra la luz de la calle, había una figura masculina. No llevaba traje de diseñador. Llevaba jeans y una chaqueta sencilla. Se veía más delgado, más canoso. Su rostro no tenía la máscara de frialdad del empresario. Tenía las cicatrices visibles de la culpa y la tristeza. Era Ignacio. Paloma soltó la escoba. El ruido del palo golpeando el suelo resonó como un disparo en el salón vacío. El corazón le empezó a latir tan fuerte que dolía. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella. Su voz no fue un grito, fue un susurro cargado de dolor. Ignacio no avanzó. Se quedó en la puerta, como si no se sintiera digno de pisar el mismo suelo que ella. Se quitó las manos de los bolsillos. Estaban vacías. «No vine a comprar nada, Paloma», dijo él. Su voz era suave, rota. «Y no vine a justificarme». Paloma retrocedió un paso, instintivamente protegiéndose. «Te dije que no volvieras. Te dije que no quería nada de ti». «Lo sé», dijo Ignacio, «y te obedecí. Me mantuve lejos». Pero vi la frase en la pared. Señaló la pintura detrás de ella. «A veces, ayudar a una sola persona ya cambia todo». Ignacio miró la frase y sonrió con una tristeza infinita. «Tomás me dijo eso el día que se fue de casa», confesó Ignacio. «Fue lo último que me dijo antes de que yo le cerrara la puerta». Paloma sintió un escalofrío. «Tú...» La voz le tembló. «Tú sabías que él murió amándote». Ignacio negó con la cabeza y una lágrima solitaria cayó por su mejilla. «No, yo morí el día que él se fue, solo que tardé 5 años en darme cuenta, hasta que tú llegaste». Ignacio dio un paso pequeño hacia adelante. «Nunca supe cómo despedirme de él, Paloma, y nunca supe cómo pedirte perdón a ti, pero ya no puedo vivir con este silencio». Paloma lo miró. Vio al hombre poderoso reducido a un ser humano suplicante. Vio que no venía a dar órdenes, venía a rendirse. Pero la herida de la traición seguía abierta. Ella tenía las llaves del lugar. Ella tenía el control ahora. Podía echarlo, podía gritarle, podía vengarse. Apretó los puños. «¿Por qué ahora, Ignacio?», preguntó. «¿Por qué ahora que estoy bien, vienes a romperme otra vez?». El reencuentro ha sucedido. Están frente a frente en el salón vacío del centro comunitario. Ignacio se ha presentado completamente vulnerable, despojado de su poder, buscando solo el perdón. Pero Paloma, aunque conmovida, tiene miedo de volver a confiar. Ignacio mete la mano en su chaqueta lentamente. Paloma se tensa. Él no saca dinero. Saca el billete original de Tomás, conservado como una reliquia sagrada. Se lo extiende a ella desde lejos. Es el momento de la verdad.
¿Aceptará Paloma el gesto de paz o el dolor del pasado es demasiado fuerte para ser borrado por un papel viejo? El silencio en el salón del centro comunitario era denso, casi eléctrico. Solo se escuchaba el zumbido lejano de un refrigerador y la respiración agitada de Paloma. Ignacio mantenía la mano extendida. Entre sus dedos, temblando ligeramente, sostenía el papel amarillento que había iniciado y destruido todo. «Tómalo», dijo él con voz ronca. «Nunca fue mío. Solo lo guardé porque era la única parte de Tomás que seguía viva. Y porque estaba contigo». Paloma miró el billete. Sintió un nudo en la garganta. Durante meses había odiado a Ignacio por robarle ese recuerdo. Ahora, al verlo ahí, intacto, cuidado como una reliquia sagrada, su muro de defensa comenzó a agrietarse. Lentamente, extendió la mano y tomó el papel. El roce de sus dedos con los de Ignacio fue breve, pero fue como una descarga. Paloma atrajo el billete hacia su pecho, cerrando los ojos. «Pensé que lo habías tirado», susurró ella. «Pensé que te daba vergüenza». «¿Vergüenza?» Ignacio soltó una risa amarga. «Paloma, la vergüenza soy yo. El billete es lo único limpio en esta historia». Dio un paso atrás, dándole espacio. «Ese día, cuando te fuiste, no te eché por vergüenza, te eché por miedo. Miedo de ver en tus ojos el reflejo de mi fracaso como hermano. Fui un cobarde, y cuando quise arreglarlo, ya te habías ido». Paloma abrió los ojos. Había sinceridad en él, pero el dolor del pasado es terco. «Me humillaron, Ignacio. Tu gente. Claudia. Rodrigo. Se rieron de mí mientras tú mirabas desde tu pecera de cristal. Eso no se borra con un lo siento». La expresión de Ignacio cambió. Se volvió dura, pero no hacia ella. «Lo sé», dijo con firmeza, «y por eso ellos ya no están». Paloma frunció el ceño. «¿Qué?» «Claudia Rivas. Rodrigo. La mitad de la junta directiva», enumeró Ignacio con frialdad satisfactoria. «Fueron despedidos la misma semana que te fuiste». Paloma se quedó paralizada. «¿Los despediste?» «Públicamente», aclaró Ignacio. «Convoqué a una asamblea general. Mostré los videos de seguridad. Expuse su crueldad ante los accionistas. Les dije que una empresa que no tiene alma no merece existir. Les quité sus bonos, sus puestos y su reputación». Ignacio la miró a los ojos. «No fue venganza, Paloma. Fue limpieza. Nadie que trabaje para mí volverá a tratar a un ser humano como basura. Nunca más». Paloma sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Él había destruido su propio círculo de poder. Por ella. Por la memoria de Tomás. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó ella con la voz quebrada. «Porque la justicia no se presume», respondió él. «Se hace». En ese momento, la puerta del fondo se abrió. Entró Teresa, la directora anciana, acompañada de un par de mujeres del refugio. Habían escuchado voces y venían a defender a Paloma. «¿Todo bien aquí, hija?», preguntó Teresa mirando a Ignacio con desconfianza. «¿Este hombre te está molestando?». Paloma miró a sus compañeras. Vio la protección en sus ojos. Luego miró a Ignacio. Él no se defendió. Bajó la cabeza aceptando el juicio de esas mujeres humildes. «Soy yo el que molesta», dijo Ignacio. Ya me iba. Se giró hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo y sacó un sobre blanco de su chaqueta. Lo dejó sobre una silla cercana. «Esto es para el centro», dijo, «para que no les falte calefacción este invierno». «No queremos tu dinero», dijo Teresa orgullosa. Ignacio sonrió tristemente. «No es mi dinero. Es el dinero del Fondo TM». Paloma dio un grito ahogado. «¿Qué?». Se acercó a la silla y tomó el sobre. Lo abrió. Era un cheque generoso, firmado por la Fundación Tomás Montenegro. Pero la letra de la firma, la letra de quien autorizaba los fondos, era la de Ignacio. De golpe todo encajó. El dinero anónimo, el edificio nuevo, las deudas pagadas, el ángel guardián que había permitido que ella tuviera sus propias llaves. No había sido suerte. Había sido él. Todo este tiempo, desde las sombras,
Ignacio la había estado cuidando, respetando su deseo de no verlo, pero asegurándose de que nunca más pasara frío. «Fuiste tú», susurró Paloma, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Todo este tiempo. Fuiste tú». Ignacio no se giró. Tenía la mano en el picaporte de la puerta. «Tomás me pidió que te cuidara», dijo con voz rota. «Y es lo único que he intentado hacer, aunque sea desde lejos. No espero que me perdones, Paloma. Solo espero que seas feliz». Abrió la puerta. El viento frío de la noche entró en el salón. Ignacio dio un paso hacia la oscuridad. Paloma miró el billete en una mano, el cheque en la otra. Miró a Teresa, quien asintió suavemente, comprendiendo todo sin necesidad de palabras. El corazón de Paloma, que había estado congelado por el rencor, se encendió de golpe. «¡Ignacio!», gritó. Él se detuvo en la acera, bajo la luz de una farola solitaria. Paloma corrió hacia la puerta. «Espera», salió a la calle. El aire estaba helado, pero ella no lo sentía. Ignacio se giró lentamente. Tenía los ojos rojos. Paloma se detuvo a unos metros de él. «Dijiste que Tomás te pidió que me cuidaras», dijo ella, respirando agitada. «Sí. Pues él también me enseñó algo». Paloma dio un paso al frente. «Me enseñó que las personas rotas encajan perfecto si se abrazan fuerte». Ignacio contuvo el aliento. Paloma levantó el billete viejo. «Este papel dice que cuides de mí, pero no dice que lo hagas desde lejos». Ella rompió la distancia que los separaba. «Tomás te perdonó hace mucho, Nacho», susurró. «Y yo... creo que yo también». Ignacio se derrumbó. La máscara de CEO, de hombre fuerte, cayó por completo. Sollozó, cubriéndose la cara con las manos. Paloma no dudó. Lo abrazó. Lo abrazó con la misma fuerza con la que abrazaba su mochila en los días malos. Y por primera vez en 5 años, Ignacio Montenegro sintió que había vuelto a casa. El abrazo de reconciliación ocurre bajo la luz de la calle, sellando el perdón entre los dos. Pero la historia no puede terminar solo con un abrazo. Mientras están unidos, Paloma le susurra algo al oído a Ignacio, una idea, un nuevo propósito que unirá sus dos mundos definitivamente. Ignacio la mira sorprendido y luego sonríe de verdad por primera vez. Se toman de la mano y caminan de regreso hacia el centro comunitario, listos para revelar su plan al mundo. 1 año después. El invierno había vuelto a la ciudad, trayendo consigo el mismo frío gris y cortante de siempre. Pero en la esquina de la calle 9, algo había cambiado radicalmente. El antiguo depósito abandonado, donde antes solo habitaban las sombras y el polvo, ahora resplandecía con una luz cálida y dorada que se derramaba hacia la acera a través de grandes ventanales limpios. Sobre la entrada, un letrero de madera tallada a mano rezaba: «Centro Comunitario Tomás, donde nadie es invisible». Adentro, el lugar era un hervidero de vida. Había olor a pan recién horneado, a café y a madera limpia. Paloma caminaba por el pasillo principal con una carpeta en las manos y un teléfono en la oreja. Ya no llevaba el abrigo 3 tallas más grande ni los zapatos rotos. Vestía un traje sastre sencillo pero elegante, y su cabello estaba recogido en una coleta profesional. Pero lo más importante no era su ropa, era su postura. Caminaba con la seguridad de quien sabe exactamente quién es y a dónde va. «Sí, envíen las donaciones de mantas al almacén B», decía con autoridad amable. «Y por favor, díganle al proveedor que si las verduras no son frescas, las devolveré personalmente. Gracias». Colgó y sonrió a un grupo de adolescentes que pasaban corriendo. «Sin correr en el pasillo», les gritó riendo. «Perdón, jefa», respondieron ellos. Paloma llegó a la sala principal. Allí, un grupo de 30 jóvenes escuchaba atentamente una clase. El profesor no era un académico aburrido, era Ignacio Montenegro. El ex CEO de la Torre de Cristal estaba sentado en el borde de un escritorio, sin corbata, con las mangas de la camisa arremangadas y una tiza en la mano. «El dinero es una herramienta, no un fin», les explicaba con pasión.
Ustedes pueden tener la mejor idea del mundo, pero si no tienen un propósito humano detrás, fracasarán. El verdadero éxito no es cuánto acumulas, sino a cuántos levantas contigo. Los jóvenes, muchos de ellos rescatados de la misma calle donde Ignacio había perdido a su hermano, lo miraban con admiración. Para ellos, no era el millonario inalcanzable, era el profe Nacho. Paloma se apoyó en el marco de la puerta, cruzándose de brazos observándolo. Sentía un orgullo que le llenaba el pecho. Ignacio había cumplido su palabra. No solo había dado dinero, había dado su tiempo, su mente, su corazón. Había dejado la presidencia operativa de su empresa, delegándola a un comité ético, para dedicar sus tardes a construir el sueño que Tomás nunca pudo cumplir. La clase terminó. Los alumnos salieron entre risas y choques de manos. Ignacio se limpió el polvo de tiza de las manos y vio a Paloma. Su rostro se iluminó. Esa sonrisa cansada pero genuina valía más que todas las acciones de la bolsa. «Llegas tarde a tu propia reunión de directiva, socia», bromeó él acercándose. «Estaba ocupada consiguiendo comida real para mañana», respondió ella, arreglándole el cuello de la camisa con un gesto de familiaridad íntima. «¿Cómo estuvo la clase?» «Difícil», admitió Ignacio. «Uno de ellos me preguntó por qué alguien rico ayudaría a gente pobre. ¿Y qué le dijiste?» Ignacio la miró a los ojos con esa intensidad que ahora era pura ternura. «Le dije que yo fui el pobre durante mucho tiempo, pobre de espíritu, y que necesité a alguien con los bolsillos vacíos para enseñarme lo que es la riqueza». Se quedaron en silencio un momento, disfrutando de la paz que habían construido juntos sobre las ruinas del pasado. «Ven», dijo Paloma, «quiero mostrarte algo». Lo llevó hacia la entrada principal. Allí, en una pared destacada, iluminada por una luz suave, había un marco de vidrio. Dentro del marco, protegido para siempre del tiempo y del olvido, estaba el billete. El papel arrugado, con la tinta azul desvaída y la letra imperfecta de Tomás. «Cuida de ella, Nacho». Ignacio se paró frente al cuadro. Siempre que lo veía, sentía un nudo en la garganta, pero ya no dolía. Ahora era un recordatorio dulce. «¿Crees que él lo sabe?», preguntó Ignacio en voz baja. Paloma apoyó la cabeza en el hombro de él. «No necesita saberlo», respondió. «Él lo vive. Está en cada plato de sopa, en cada cama caliente y en cada segunda oportunidad que damos aquí». Ignacio pasó un brazo alrededor de los hombros de Paloma. Miraron a través del ventanal. Afuera, en la calle fría, una persona solitaria pasaba caminando, encogida por el viento. Ignacio no lo dudó. «Voy a salir», dijo. «Parece que tiene frío». Paloma sonrió. «Llévale un café. Yo preparo una cama». Ignacio asintió y salió al frío, no como un salvador, sino como un hermano. Paloma se quedó mirando el billete una última vez antes de volver al trabajo. El círculo se había cerrado. La pérdida se había convertido en propósito, y el dolor, finalmente, se había transformado en amor, porque al final, Tomás tenía razón. Ayudar a una sola persona lo había cambiado todo. A veces, juzgamos el libro por su cubierta rota, sin saber que en sus páginas se esconde la lección que necesitamos para sobrevivir. Nunca ignores a quien el mundo desprecia, porque podrías estar ignorando al ángel que te salvará a ti. Pregunta del día. ¿Crees que Ignacio merece el perdón después de todo lo que hizo? Escribe sí o no en los comentarios. Quiero leer tu opinión. Dinos, ¿desde qué país nos escuchaste hoy? Califica. Si esta historia te hizo sentir algo, regálanos un like y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte la próxima historia que tocará tu corazón. Esto fue Límites del Corazón, donde las emociones no tienen fronteras.